Entonces vamos a iniciar las exposiciones y las primeras clases, hermanos, van a ser más teóricas, ¿ya? O van a ser más de detalles o antecedentes para que podamos entender, ¿ya? Así que vamos a ir de menos a más, ¿ya? Quizás al principio puede ser más tedioso porque van a ser más datos, pero cada dato va a servir, ¿ya? Va a servir para que podamos entender mejor el libro, ¿ya? Así que ponga igual atención y ya después van pasando las clases, ya nos vamos a ir metiendo o profundizando en las temáticas principales, ¿ya? Esta exposición de hecho no va a ser una exposición expositiva secuencial, no es que vamos a ver, ¿no es cierto?, versículo a versículo, no, vamos a ver primero las generalidades y después vamos a ver temáticas importantes del libro de Hechos, ¿ya? Para que podamos reflexionar y nos va a ayudar mucho en nuestra lectura devocional, ¿ya? Así que, dicho eso, en el primer módulo vamos a ver, alcanzar a ver 3 clases, ¿ya? Hasta el 8 de diciembre. La próxima clase está suspendida porque tenemos otros eventos que realizar. Con otros hermanos vamos a ir a Yanquihue a ver a nuestros hermanos de allá. Entonces, hermano, por otro lado le pido que tenga su Biblia a mano y también, si tiene alguna duda, me puede interrumpir en el momento, ¿ya? O si quiere la deja para el final también, pero levantando la mano, ¿ya? Entonces, partamos. Vamos a ver, o yo quiero alcanzar a ver por lo menos estos encabezados. ¿Por qué el libro tiene este título? ¿Cuáles son las fuentes que tenemos del libro? O el origen, o cómo llegamos a tener este libro. ¿Cómo se relacionan los discursos del libro de Hechos con los emisores de los discursos? No sé si ustedes se han dado cuenta que el libro de Hechos tiene varios discursos. Discursos de Pedro, discurso de Esteban, ¿ya? ¿Cómo se relacionan con sus autores? A todo esto, hermanos, yo les recomiendo también que si usted puede complementar este estudio leyendo en su casa el libro de Hechos, va a ser mucho más beneficioso, porque cuando yo esté hablando de algún evento, usted lo va a poder relacionar, porque la memoria, ¿no es cierto?, es frágil. Quizás usted leyó el libro de Hechos hace harto tiempo y puede que no se acuerde de algún detalle. Así que le recomiendo que vaya leyendo el libro de Hechos en paralelo. Vamos a ver también si los antecedentes históricos que entrega el libro de Hechos son antecedentes confiables, ¿ya? Entonces partamos por el título, ¿ya? Algunos han querido cambiarle el título o han querido sugerir otros títulos, ¿ya? Por ejemplo, algunos han dicho que decir que son Hechos de los Apóstoles es un título que no corresponde, porque ¿cuántos apóstoles son? 12, ¿cierto? 11, pero después se escogió en el primer capítulo a Matías, ¿cierto? Entonces son 12 apóstoles, pero ustedes se han dado cuenta, hermanos, que de los 12 apóstoles en el libro de Hechos, ¿a cuáles se nombran? A muy poquitos. Se nombran, ¿cierto?, a Pedro, a Juan, Jacobo y a Pablo. Sí, y Lucas, que lo acompañaba, ¿no es cierto? Entonces, Lucas no es considerado apóstol, es considerado... ¿Ah? Pablo sería el 13. Pero estamos hablando de los 12 apóstoles, ¿no es cierto?, de Jesucristo. Sí. Entonces, si ustedes se fijan, el título 8 de los apóstoles, algunos lo han puesto en duda porque finalmente el texto de Hechos se enfoca más en la vida de Pedro y de Pablo. De Juan un poco, de Jacobo un poco, de otros apóstoles un poquito, y de otros apóstoles nada, absolutamente nada. Entonces por eso algunos han sugerido que Hechos de los Apóstoles no debería, y algunos han sugerido Hechos de Pedro y de Pablo. Otros han sugerido Hechos del Espíritu Santo. Yo creo que ustedes han escuchado esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se ve, ¿no es cierto?, una nueva era donde es derramado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo guía a los apóstoles, ¿no es cierto?, y es el personaje principal. También puede ser una posibilidad. Algunos solamente han querido llamarle Hechos y punto, ¿ya? Porque aunque el Espíritu Santo es
es protagonista, no tan solamente es el Espíritu Santo el protagonista, sino también Jesucristo, ¿ya? Como vamos a ver. Y finalmente se llegó y nosotros nos vamos a dirigir, no vamos a hacer ningún cambio, vamos a dirigirnos, ¿no es cierto?, a este libro por Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo este libro cuenta la historia de la iglesia primitiva y cómo los apóstoles fueron el cimiento. Podríamos decir que este es el primer libro histórico de la iglesia primitiva, ¿ya? Entonces, aunque usted pueda gustarle algún otro título, está bien, pero la iglesia primitiva adoptó este nombre. Ojo, los nombres no son inspirados, ¿ya? Es por eso que podemos discutir el nombre, ¿ya? Porque si los nombres fueran inspirados, nada que hacer. Pero los nombres de los libros en este caso no son inspirados, fueron los seguidores de los apóstoles que fueron titulando los libros, ¿ya? Entonces, eso, hermanos, solamente para que ustedes puedan reflexionar un poco al respecto de este tema. Ahora nos vamos a enfocar más en las fuentes. Por ejemplo, ya les di un dato. A pesar de la gran extensión de texto, son varios capítulos, Lucas no registra todo. No es un amanuense, no es un secretario de la iglesia que está registrando cada evento que ocurre. Es muy importante, hermanos, que cuando leamos el libro de Hechos vayamos con ese pensamiento. Lucas no registra todo, él registra con un propósito, o sea, todo lo que registra tiene una importancia. No es que el otro no tenga una importancia, pero lo que él registra está asociado a un relato más grande, a una temática más grande, como vamos a ir viendo. Entonces, Lucas no era un historiador. ¿Alguien sabe qué profesión era Lucas? Médico. Al ser médico, probablemente tuvo una alta preparación intelectual o académica. Por lo tanto, él se esfuerza en investigar realmente. La Biblia, es más, Lucas dice que él trató de investigar, ¿no es cierto?, para hacer una historia lo más verídica posible, ¿no es cierto?, a través de los testimonios de los apóstoles. Sin embargo, Lucas no era un historiador, y como nos vamos a ir dando cuenta, él no escribe: esto ocurrió el primer año, esto ocurrió el segundo año, esto ocurrió el tercer año, así como un biógrafo nomás. No, tiene una intención. Hay una estructura en el libro de Hechos. Por ejemplo, solo menciona algunos apóstoles, solo menciona algunos lugares. Sabemos que el evangelio se expandió en esos años por muchos lugares, pero Hechos solamente menciona algunos y solo menciona algunos hechos. Hay cosas que no las nombra, las omite. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Por otro lado, la tradición. Cuando me refiero a tradición, me refiero a documentos, ¿no es cierto?, que no son de la Biblia, pero que nos pueden ayudar un poco a entender. Obviamente uno los sopesa con la Biblia, ¿ya? Según la tradición, más o menos situando los eventos históricos, Hechos narra 33 años de la iglesia. Esto es muy interesante porque los evangelios, o el evangelio de Lucas, narra hasta el año 33 de nuestro Señor Jesucristo, que falleció. Y el libro de Hechos, que es la segunda parte de su tratado que él escribió, o de este libro que él escribió, narra los primeros 33 años de la iglesia, ¿ya? Eso es lo que se ha creído porque es más o menos las fechas que se ponen a los eventos que ocurrieron, ¿ya? Por otro lado, esto ya lo dije, el libro de Hechos tiene una continuidad con el libro de Lucas, ¿ya? El evangelio de Lucas fue la primera parte, ¿ya? Esteban, ¿tú puedes por favor leer Lucas 1.1? Bárbara, ¿tú puedes leer Hechos 1.1, por favor? Solamente para mostrarnos la continuidad. En cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. ¿Y el 2, por favor? Tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. ¿Y el 3? También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Ya, entonces, lo que hace Lucas es escribir, recopilar lo que Cristo comenzó a hacer, ¿ya?
Y Primera de ellos dice, sí, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que habían escogido. ya. ¿Notas la continuidad? En el libro de Hechos, Lucas se refiere a su primer libro como lo que Jesús comenzó a hacer y ahora introduce como lo que Jesús sigue haciendo, ¿ya? Entonces eso es muy importante porque esa es la continuidad que tenemos y estos antecedentes nos ayudan también a leer este libro con mayor claridad. Ahora, hermanos, este libro es único. ¿Usted se imagina qué pasaría si no estuviera el libro de Hechos en nuestra Biblia? Habría un gran vacío, un tremendo vacío. ¿Cómo entenderíamos las epístolas? ¿Cómo conoceríamos a los autores de las epístolas? O a los personajes que están en las epístolas, ¿ya? ¿Cómo conoceríamos el desarrollo histórico, las persecuciones? ¿Cómo entenderíamos el cambio de era también? Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Cómo entenderíamos el fin, ¿no es cierto?, del sistema de templos, como lo vamos a ver, y el inicio de este nuevo pacto? ¿Cómo entenderíamos? Sería muy difícil, ¿ya? Así que tenemos que dar muchas gracias a Dios que Él preservó este libro para que nosotros podamos entender cómo se termina el antiguo pacto y cómo inicia el nuevo pacto. ¿Se acuerdan cuando en la exposición de Marcos nosotros estudiamos la parábola de los labradores malvados? Y donde los labradores malvados matan al hijo, ¿y qué hace el dueño? Le da la viña a otros, le quita la viña a esos labradores malvados y se las da a otros. Bueno, Hechos es un libro que nos muestra el proceso donde el Señor le quita la viña a la Israel nacional y le da la viña al Israel espiritual, que es la iglesia. Ese proceso es muy interesante y es muy importante que lo podamos ver. Por otro lado, Lucas no presenció todos los eventos que él narra, pero sí varios. Y los que no presenció, él recopiló de fuentes primarias. Se sabe por el mismo Nuevo Testamento que Lucas fue compañero o acompañó al apóstol Pablo, por ejemplo. Uno de los varios de los personajes que él nombra con alta frecuencia es Pedro, Pablo, Santiago, Silas y Timoteo. Por otro lado, y estos son los testimonios de los testigos oculares. Pedro es muy prominente en la primera parte de Hechos. Hasta el capítulo 15 hay un antes y un después. Capítulo 15 antes, capítulo después, hay un antes y un después. Hay un énfasis en el ministerio judío y después en el gentil, ¿ya? Entonces, Lucas recopiló los testimonios de Pedro, de Pablo, de Santiago, de Silas y Timoteo. Por otro lado, se ha llegado a concluir que Lucas era oriundo de Antioquía de Siria, ¿ya? Y esta parte para la iglesia primitiva fue muy importante, porque aquí se plantó una iglesia y aquí esta fue una iglesia misionera también, ¿ya? Por lo tanto, vamos a encontrar en este relato tanto información personal, información histórica, información geográfica, testimonial y detallada. Hermanos, si esto fuera, por ejemplo, un invento de un monje en un monasterio, no habría, como vamos a ver más adelante, coherencia con los antecedentes históricos del primer siglo, antecedentes geográficos, antecedentes teológicos. Vamos a ver que realmente Lucas, aunque no es un historiador, todos los datos, antecedentes que él recaba son fidedignos, son dignos de nuestra confianza. Se nota a través de la gramática que él ocupa que él es en algunos casos, testigo ocular, o él está recopilando de un testigo ocular, ¿ya? ¿Y cómo sabemos que él acompañó a Pablo y fue testigo? Hay algunas partes donde Lucas habla de cómo los apóstoles hacen cosas, ¿ya? Como ellos, se dirige así, ellos. Pero hay otra parte donde él dice nosotros,
Y cuando él dice nosotros, da a entender que él iba acompañando en el viaje o en ese transcurso. ¿Ya? Por otro lado, con respecto a los discursos, desde el capítulo 1 al capítulo 15 hay un énfasis y un colorido arameico en su descripción de Palestina. ¿A qué me refiero, hermanos? En los primeros 15 capítulos, todas las descripciones geográficas que se dan o descripciones de muchos tipos de historia están muy ligados con el judaísmo, muy relacionados, ¿ya? O con la descripción de Palestina. Sin embargo, desde el 16 o incluso mucho más allá de la descripción geográfica está su construcción gramatical. Mucho de la construcción gramatical de los primeros 15 capítulos tiene una relación con el arameo también, ¿ya? Y desde el versículo o capítulo 16 al 28 encontramos un griego fluido en su descripción de un ambiente más gentil, ¿ya? Esto, desde luego, no es algo que nosotros podamos darnos cuenta en nuestra lectura de la Biblia, porque está traducida, ¿no es cierto?, al español. Pero una persona de la época que leía el libro de Hechos o de los primeros años podía entender esta clara distinción que no hace que sean autores distintos, sino que hace que sea un detalle distinto, ¿ya? Un énfasis distinto. Y se relaciona con lo teológico, porque los primeros 15 capítulos tienen un énfasis en la iglesia de Jerusalén, pero después los otros 16 en adelante tienen un énfasis gentil, ¿ya? Entonces, por eso hasta ese detalle, podríamos decir estilístico o artístico, el Lucas se preocupó, o el Espíritu Santo se preocupó, ¿ya? Por otra parte, en relación a los discursos, ustedes pueden encontrar en el libro de Hechos 26 discursos más o menos, desde discursos muy largos hasta discursos muy pequeños, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los discursos de Esteban, es casi un capítulo de discursos. Tenemos varios discursos de Pedro, ¿ya? Tenemos en los primeros capítulos muchos discursos de Pedro, y también tenemos otros discursos largos también de Pablo frente a las autoridades. En estos discursos se hace muy notorio igual, hermanos, como dato para que nosotros podamos ver la veracidad de los antecedentes, una descripción tanto biográfica de las personas como también de su entorno. A través de estos discursos no tan solamente podemos conocer aspectos teológicos, sino conocer más a esas personas, ¿ya? Y también, hermanos, se pueden relacionar con sus autores. Por ejemplo, Pedro tiene varios discursos. Si uno se pone a comparar el discurso de Pedro con la epístola de Pedro, hay muchas similitudes. O sea, ¿eso qué quiere decir? No es una copia. Si fuera una copia, sería como que Lucas agarró la epístola de Pedro y la copió. No es idéntica, pero sí hay muchos elementos parecidos que nos muestran que Lucas sí se esforzó. Estamos hablando que no todos los discursos, si ustedes comparan el discurso de Esteban, el discurso de Pablo, el discurso de Pedro, no tenemos un estilo. No tenemos solo un estilo, tenemos estilos distintos. Entonces eso es otra evidencia de la veracidad, ¿ya? Del trabajo de verdad de relojero, o el trabajo muy bueno que hizo el hermano Lucas, ¿ya? Por otro lado, estos discursos, hermanos, tenemos que tener en cuenta que son resumidos, porque nadie predica, ¿no es cierto?, o da un discurso que se puede leer en 30 segundos, un minuto, porque aunque nosotros podemos entender el discurso de Esteban, largo en la Biblia, pero si usted lo lee, ¿cuánto se va a demorar en leer el discurso de Esteban? En Hechos 6, si no me equivoco, 5. Se va a demorar muy poco. Entonces, lo que hizo Lucas fue resumir los discursos, pero sin perder, ¿no es cierto?, el mensaje central y los elementos importantes que él quería recopilar para su historia. Obviamente también creemos que en esto fue guiado por el Espíritu Santo. Recordemos, hermano, quizás esto, quizás varios de ustedes lo manejan, pero es necesario recordarlo. En la escritura de los libros canónicos o los libros de, por ejemplo, Hechos, el autor no está como poseído escribiendo, ¿ya? No es como José Smith,
Como el trance, digamos. que estuvo, se supone, mirando dentro de un gorro unas piedritas y le iba dictando al otro. No, acá Lucas hizo un trabajo real, ¿no es cierto?, de investigar, de revisar las fuentes, y Dios usó eso, su capacidad intelectual, su capacidad de investigar, y de una manera misteriosa, ¿no es cierto?, fue guiando a Lucas para que vaya escribiendo lo que debía escribir. No tan solamente en el contenido general, sino en cada palabra. Eso se conoce como la inspiración, ¿ya?, verbal y plenaria de la Escritura. Vemos al autor humano manteniendo su estilo, manteniendo sus características propias en su escritura, pero el autor divino o el Espíritu Santo guiando, supervisando ese trabajo de tal manera que es un trabajo autorizado. ¿Ya? Por ejemplo, con respecto a Pedro, muchos discursos de Pedro, muchos escritos también tenemos de Pedro, y tenemos un ejemplo. Miren acá la diapositiva. Pedro en uno de sus discursos, en el capítulo 2, verso 23, dice: entregado por el determinado conocimiento de Dios, hablando de Jesucristo, que fue entregado por el determinado conocimiento de Dios. Si uno compara, por ejemplo, con Primera de Pedro 1:2, dice: según la presencia de consejo y anticipado de Dios. Se dan cuenta que no es una copia, pero es muy parecido, ¿ya? Por otro lado, en el 10:42 dice: por juez de vivos y muertos. Y en Primera de Pedro dice: para juzgar a los vivos y a los muertos. Quizá esto para usted puede parecer insignificante, pero cada autor, si usted compara, por ejemplo, Santiago, la mayoría de los apóstoles a Jesús le llaman Jesucristo, pero Santiago le dice en su mayoría de veces Cristo Jesús. ¿Por qué? No lo tenemos muy claro, pero ahí uno ve que hasta en esos detalles hay un estilo distinto, hay un autor distinto, ¿ya? Un énfasis distinto. En otras palabras, hermanos, podemos ver en la Escritura una diversidad que la permitió el Espíritu Santo, pero también una unidad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que nos está entendiendo? Voy demasiado rápido. Recuerden que, como dice que al principio, estos antecedentes históricos pueden sonar un poco académicos, qué sé yo, pero van a ser importantes para luego entender mejor el texto, ¿ya? ¿Sí? Ya. Era para tomar agua. Ya. La fecha de cuando se escribe el libro, ¿entre qué año y qué año? Todavía no llegamos ahí, pero... la fecha en la historia, más o menos. Sí. Ya, es desde el año 33, o 30 mejor, desde el año 30 después de Cristo, porque ustedes saben que hay un desfase. 30 después de Cristo al 63. O sea, Antes de 70. Antes de 70. Sí, fue antes, eso lo vamos a ver, lo vamos a profundizar más adelante, pero es muy interesante que los evangelios Lucas, por ejemplo, él relata desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte. 33 años. Y el libro de Lucas son 33 años, o sea, el libro de Hechos, que es la segunda parte del libro de Lucas, son 33 años de bueno. 33 años desde el Pentecostés o la ascensión de Jesucristo hasta la muerte o el encarcelamiento de Pablo, justito 33 años. Entonces, el rango de historia son 33 años, pero escribió súper poco en comparación a 33. Imagínense los apóstoles. ¿Cuántos años de ministerio tuvo Jesús? 3. ¿Ya? Marcos, como hemos estado estudiando, no escribe de la niñez. En 15 capítulos nos habla solo de 3 años. Bueno, Lucas, 28 capítulos, nos habla de 33 años. O sea, él tiene que condensar, él tiene que recopilar lo que él necesita, guiado por el Dios, ¿no es cierto?, para poner de acuerdo al propósito que él tenía. Vamos a ver más adelante que el propósito que Lucas tenía era mostrar que Jesucristo sigue obrando. No es que Jesucristo se sentó y quedó sentadito, ¿no es cierto?, como no haciendo nada. No, Jesucristo es el que está guiando todo. Vamos a ver que Jesucristo es el que envía el Espíritu Santo. Jesucristo es el que se le aparece a Saulo.
Jesucristo es, ¿no es cierto?, el que va dándole ánimo a Pablo. Jesucristo es el que va guiando a la iglesia. Obviamente a través del Espíritu Santo, porque no podemos separar la Trinidad. Pero vamos viendo que Hechos es la continuación del plan de Jesucristo, o del ministerio de Jesucristo. Por otro lado, tenemos al apóstol Pablo. Tenemos una impresionante, hermanos, coherencia entre el libro de Hechos y los relatos que Pablo cuenta en sus epístolas. O sea, por ejemplo, hermanos, cuando uno quiere estudiar el libro de Efesios o Filipenses, ¿se acuerdan cuando el hermano Sebastián predicó de Filipenses? Hace un tiempo atrás, en el culto de acción de gracias, predicó de Filipenses. ¿Y cómo pudo entender mejor la epístola de Filipenses? Fue a Hechos. Lo mismo pasa con Efesios. Uno puede entender mejor la epístola de los Efesios leyendo el libro de Hechos, porque hay una coherencia. Uno puede saber más datos del origen de la iglesia, ¿ya? Entonces hay una coherencia impresionante. Hay una coherencia del discurso también. Tenemos el discurso de Pablo, el discurso de Pablo en Hechos, y tenemos el discurso de Pablo en sus epístolas, y hay una coherencia. ¿Por qué es esto importante? Porque hoy en día, hermanos, existen ciertos académicos o teólogos que ellos dicen que el Nuevo Testamento se conformó con distintas escuelas independientes. Tenemos la escuela de Pablo, por un lado, tenemos la escuela de Pedro, tenemos la escuela de Juan, como escuelas teológicas independientes que fueron sacando sus trabajos y que, por lo tanto, después tenemos el Nuevo Testamento. Pero eso no es coherente con el relato bíblico. Esa hipótesis, aunque puede sonar muy bonita, tiene mucho que demostrar y que no ha demostrado, ¿ya? La unidad que tenemos entre el libro hace poco probable que Hechos solamente sea el producto de una escuela, o que las epístolas de Juan solo sean producto de una escuela, que eran personas que escribían bajo el seudónimo de alguien. Entonces todas esas teorías, a través de un estudio profundo, pueden quedar desmentidas. Ahora, con respecto a Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Tenemos el discurso más largo, era Hechos 7, desde el versículo 2 al 53. Lo interesante de esto, hermanos, es que ¿quién estuvo ahí cuando Esteban fue apedreado? Pablo, en ese entonces Saulo. ¿Y quién fue discípulo de Pablo? Lucas. Entonces, hasta en esos detalles uno puede ver que Lucas, aunque probablemente no estuvo ahí en el discurso, se basó en el testimonio de Saulo, de Pablo, en el testimonio de otras personas también que estuvieron ahí, ¿ya? Este discurso, por otro lado, hermanos, tiene características únicas. Es más, nos vamos a demorar más o menos toda una clase o 2 clases en estudiar el discurso. Y la importancia que tiene el discurso, por eso igual es más largo, ¿ya? La importancia que tiene el discurso para nosotros, para la iglesia. Y también nos relata un hecho histórico, ¿cómo no? El primer martirio, ¿no? Con respecto a la historicidad, el libro de Hechos se toma, o Lucas se toma la molestia de dejar registrados muchos eventos históricos. Muchos. Eso es muy bueno. Porque ¿qué pasa, hermanos, si Lucas hubiese escrito su historia sin ninguna referencia a algún gobernador o a alguna provincia o a alguna costumbre? Claro, sería muy dudoso el relato, pero se toma la molestia y de buena manera en escribir muchas cosas importantes que se han ido comprobando en la historia. No sé si ustedes han sabido, hermanos, solamente como un paréntesis, que la arqueología cada día ha ido descubriendo que la Biblia tenía razón en muchos antecedentes históricos. Hace poco vi una noticia que decía que muchos pensaban que la construcción de los muros de Jerusalén habían sido bajo el gobierno o bajo el reinado de Ezequías, pero la Biblia decía Usías.
Entonces, obviamente, los arqueólogos, la Biblia no tiene razón, obviamente. Pero últimas investigaciones finalmente llegaron a comprobar que la Biblia tenía razón. ¿Ya? Lo mismo pasa con estas cosas, hermanos. Podemos ver, ¿sí? Ya. Podemos ver que las referencias históricas coinciden con los libros históricos externos a la Biblia. O sea, los gobernadores, incluso los años que gobernaron, coinciden con los libros de historia. ¿Sí? Si no me equivoco, Poncio Pilato, la gente, hasta hace mucho tiempo atrás, la gente pensaba de que no era cierto de que Poncio Pilato había condenado a Jesús. Pero como la Biblia decía eso, decían que la Biblia está equivocada, pero hace poco se encontró una inscripción que hablaba de que Pilato había sido emperador en ese tiempo. Claro, ¿sí? Y así, muchas cosas como esas se han ido descubriendo, entonces podemos ver que las referencias históricas son importantes. ¿Eso por qué, hermanos? Porque hay ciertos teólogos que dicen que los libros de la Biblia son mitos, son construcciones que sirven solamente para motivar a la gente, pero no están relacionadas con la historia. Por ejemplo, un teólogo liberal, la teología liberal es un amplio espectro, pero voy a generalizar. Un teólogo liberal te podría decir, mira, yo leo el libro de Hechos y exegéticamente hablando, ahí dice que Jesucristo resucitó, no me queda ninguna duda, pero yo no sé si resucitó históricamente. Y no creo que haya resucitado históricamente. O sea, separan el libro de la historia. Pero no, hermano. Aquí hay una prueba muy importante, ¿no es cierto? Pruebas importantes que se han ido comprobando que la Biblia tiene consonancia con la historia. No es un relato que corre paralelo sin ninguna base, ¿no? Finalmente, la historia de redención, hermanos, que plantea la Biblia y que muestra la Biblia, es la historia de la humanidad. Es la historia universal. Entonces, por ejemplo, tenemos referencias a Herodes, rey de Judea, dato histórico comprobado. Tenemos referencias a César Augusto, también. Tenemos referencias al emperador Tiberio, también. Todas esas referencias comprobadas. Y tenemos también un orden, si uno compara la historia que narra Lucas con una cronología de un libro de historia, hay un orden cronológico, salvo algunas excepciones que tienen un énfasis o un interés teológico. Por otro lado, vamos a analizar algunos aspectos de historicidad de algunos eventos importantes. Por ejemplo, tanto es el detalle de Lucas que él narra, incluso, hermanos, los días. Tan detallista en algunas cosas que narra o nos quiere contar los días. Por ejemplo, entre que Jesús resucitó y ascendió, el libro dice textualmente que Jesús estuvo 40 días con ellos. Y si uno, hermanos, hace una investigación del calendario, si coincide con la fiesta de Pentecostés y coincide con la estación del año, hay coherencia. Porque entre la muerte de Jesús pasan 40 días, ¿no es cierto? Y después viene el Pentecostés. Entre la Pascua y el Pentecostés habían 50 días. Y eso, hermano, hay coherencia. Hay coherencia entonces entre el calendario que debió haber habido en esa época, de acuerdo a la investigación, y hay coherencia con el relato bíblico. Por otro lado, se dice que Pablo estuvo en Damasco. Hoy día, lo que se conoce por Damasco es conocido que en ese tiempo había un gobierno nabateo. Eso también se ha comprobado. ¿Ustedes han visto esas imágenes? Que son ciudades que están construidas sobre piedra, o sea, sobre roca, se esculpe la roca y se construyen palacios dentro de esa roca. Bueno, ese gobierno nabateo, en la época de Pablo que estuvo ahí, también está comprobado. ¿Ya? Lo que se llamaba en esa época Damasco era el gobierno nabateo. Entonces, hay coherencia histórica. Por otro lado, en Hechos también se habla del hambre en Jerusalén. Y esto es una profecía de Agabo. Por favor, Seba, ¿tú puedes leer Hechos 11, del 27 al 28?
hasta el 30 mejor. Hechos 11 del 27 al 28. Tenemos un antecedente histórico que tiene consonancia con la historia también, los libros de historia de la época. ¿Sí? Desde el capítulo 11, desde el 27 al 30. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra agotada, la cual sucedió en tiempo de Coro. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saúl. Ya, este evento, hermanos, que se registra en Hechos, también en otros libros está, por ejemplo, hay un historiador que se llama Flavio Josefo. Él no es cristiano y a través de sus relatos históricos de la época podemos comprobar muchos de los eventos históricos que narra la Biblia. Uno de ellos es este, por ejemplo. Por otro lado, la liberación de Pedro también fue un evento histórico. El gobierno de Agripa también, eso está comprobado. ¿Ya? Entonces, tanto Agripa, que dio muerte a Jacobo y encarceló a Pedro, fueron gobernadores que realmente existieron. ¿Ya? No es una fábula, no es un mito, como típica persona no creyente quiere decir, ¿ya? Pero finalmente esas personas tienen mucho que demostrar y no pueden demostrarlo. Nosotros sí tenemos mucha evidencia, ¿ya? de la historicidad del relato. Por otro lado, el primer viaje misionero, Pablo o Lucas lo sitúa más o menos en el 46. El segundo viaje misionero tiene que ver y se relaciona con la expulsión de los judíos en Roma. Y ese también es un evento histórico que está registrado. Ustedes ubican a Nerón, ¿cierto? Nerón. Antes de Nerón hubo otro emperador que mediante un edicto expulsó a todos los judíos. Y por ende también a los cristianos. Y después Nerón incendió la ciudad y le echó la culpa a los judíos y cristianos. Entonces todos estos eventos que quizás la Biblia no da todos los detalles, pero sí da detalles importantes, están comprobados también por la historia. Por otro lado, la estadía de Pablo en Corinto también. Ciudades que existen, ya que están ahí, que tienen una data y se sabe que en esa época había una ciudad ahí. Quizás hoy día no son lo que eran antes, pero está la evidencia. Claudio, gracias Jesús. También, por ejemplo, tenemos el encarcelamiento de Pablo, otro evento histórico que Lucas se toma la molestia de relacionarlo con Festo y Drusila, que también están, ¿no es cierto?, comprobados históricamente. Y por último, la liberación y naufragio en Malta. Los locatarios de Malta o las personas de Malta tienen un monumento, una iglesia en honor a la primera llegada, aunque no data de la época en que Pablo llegó a Malta. Sí es un recordatorio muy bueno de que la gente del lugar sabe que esto ocurrió. O sea, es algo que también la gente sabe que es parte de su historia. ¿Usted se imagina, por ejemplo, caminar aquí por Chile? Oye, aquí anduvo el apóstol Pablo. No, pues nosotros no tenemos eso, pero allí, en esa región, sí, tenemos todos esos antecedentes. Por ejemplo, aquí hubiese sido muy importante que nuestro hermano Rodolfo, él una vez contó, ¿se acuerdan? Que viajó a Israel. Y también muchas de las cosas que están en la Biblia están ahí comprobadas, ¿ya? Pregúntenle, ¿ya? No sé quién ha ido a Israel, ¿no? ¿Alguien quiere ir? Bueno, hay el tour, ¿no es cierto?, muestra todos los posibles lugares o lugares ya confirmados donde estuvo el Señor. Entonces, por último, hermanos, quiero solamente mostrarles la cronología, no la voy a leer, eso usted lo puede, estas presentaciones se las voy a mandar, ¿ya? Pero lo importante de esto es que ustedes sepan que Lucas, aunque no fue un historiador, quiso mantener un orden cronológico, salvo algunas excepciones,
y su fin no fue escribir todo lo que ocurrió. Él hizo una selección. Una selección para la iglesia de ese tiempo y para nuestra iglesia. Para la iglesia de este tiempo. ¿Ya? De los eventos más importantes que él tenía que poner como un cumplimiento escatológico, como vamos a ver más adelante, y como un cambio para la iglesia. ¿Ya? Entonces, como conclusión, hermanos, yo le pregunto, a través de esta breve introducción de hoy día, o revisión de antecedentes, ¿podemos confiar en la veracidad del libro de Hechos? ¿Sí? Sí, hermanos, podemos confiar. Hay muchos antecedentes que yo creo que usted igual confiaba antes de esta clase en la veracidad del libro de Hechos, ¿cierto? Porque es por fe. Nosotros entendemos el carácter de Dios, que Dios pudo preservar su palabra, que Dios es fiel y cuida a su iglesia, pero también conocer estos antecedentes refuerzan a esa fe, ¿ya? Entonces, ¿por qué confiamos? En primer lugar, por el carácter de Dios. El carácter de Dios hace que Él tenga cuidado de su iglesia, que Él preserve su palabra para el bien de su iglesia y que Él haya inspirado a estos hombres para dejarnos, ¿no es cierto?, la explicación de muchas cosas, ¿ya? Porque, hermanos, la Biblia contiene actos redentores. Por ejemplo, cruzar por el Mar Rojo fue un acto redentor de Dios. ¿Y Dios lo dejó a la libre interpretación de cada cual? No, después lo explicó qué significaba esa liberación. Lo mismo pasa con la crucifixión. Y no tan solo lo explica después. Mire, la Biblia es genial porque anticipa el acto redentor o lo profetiza. El acto redentor ocurre y después lo explica. Entonces Hechos nos va a ayudar a entender y a explicar el acto redentor de Cristo, su muerte, su resurrección y lo que significa para nosotros. Eso es lo que tenemos que buscar, hermanos, de cada libro. Y del Nuevo Testamento, en otras palabras, explica el Antiguo Testamento. Es el mismo Espíritu Santo que se fue revelando de menos a más. Es muy distinto, hermanos, que a usted le caiga una gotera de agua o un poquito de agua que le caiga una cascada encima. Bueno, la Biblia es así. Dios se fue revelando de a poquito, progresivamente, hasta que tenemos, ¿no es cierto?, la revelación de los apóstoles, de Jesucristo, ¿no es cierto?, y los apóstoles que confirman esa revelación, que nos explican la revelación anterior. Entonces vamos a ver, hermanos, eso en el desarrollo de esta historia. Usted va a tener que, le recomiendo, si quiere también, aparte de leer el libro de Hechos, mientras estamos estudiando el libro de Hechos, leer Isaías. Muchas de las profecías de Isaías están explicadas en el libro de Hechos. ¿Ya? Hay muchas referencias a Isaías. Entonces, confiamos en la providencia y cuidado de nuestro Señor por su iglesia. Y yo les quiero dejar esta pregunta a ustedes. ¿Cuál es la importancia de este libro para la iglesia de hoy? Si alguno la quiere responder, o se la lleva para la casa también, pero usted medite, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué ese libro es importante estudiarlo hoy día? ¿Alguien quiere expresar algo? ¿Por qué cree usted que vamos a estudiar el libro de Hechos? ¿Para tener otro Pentecostés, por ejemplo? No. El Pentecostés, así como la resurrección, es un evento único en la historia. Pedir otro Pentecostés es como pedir otra crucifixión. Nadie haría eso en su sano juicio. Pentecostés es distinto a avivamiento, sí. Podemos orar al Señor por un avivamiento de su iglesia. Pero pedir un Pentecostés o querer causar un Pentecostés no se puede hacer, hermano. Porque es un evento histórico redentor que ocurrió y tiene una explicación para nosotros. Entonces, en otras palabras, ¿por qué es importante, hermano? Es para entender nuestra identidad como iglesia. A muchos de ustedes quizás les llama la atención conocer su genealogía, su historia, de dónde viene, su origen. Bueno, nuestra identidad está en Cristo, pero desde el punto de vista histórico
tenemos, hermanos, va a ser de mucho beneficio que nos empapemos de nuestra historia como iglesia de Cristo a nivel universal. Llevamos 2000 años de historia. Y en el libro de Hechos vamos a encontrar mucho de nuestra identidad como iglesia, ¿ya? Que está en Cristo, en sus mandatos, en su guía. ¿Ya, hermanos? Eso, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Sí? Sí, es con respecto a si existen escritos, ya sea de otros historiadores, ¿qué pasó con otros discípulos que no se mencionan en él? Sí, para eso tenemos lo que se llama así como tradición, ¿ya? Y tenemos otro historiador, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, no sé si lo ubican, así como están los libros de Flavio Josefo, que es un historiador judío, a Eusebio, ¿sí? Eusebio de Cesarea se llama, sí, Eusebio. Él escribió Historia Eclesiástica, un libro de historia eclesiástica, y está, como es un libro muy antiguo, está liberado como PDF, así que si alguno lo quiere buscar, se llama Historia Eclesiástica, que es una compilación de, si no me equivoco, los primeros siglos, primeros 3 siglos o 4 siglos de la iglesia. No sé si alguien me quiere corroborar esa información. Me parece que se llama Eusebio de Cesarea, el historiador. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya. Eusebio. Ese es un libro. Tenemos Flavio Josefo, tenemos, por ejemplo, Cicerón, romano. Él también escribe y hay muchas cosas de sus escritos que comprueban mucho de la historia. También, quizás no del libro de Hechos, pero sí después. Ahí. ¿Sí? A propósito de la pregunta última, yo pienso, al menos el entendimiento que tenía yo de Hechos, es que es relevante para nosotros conocer ese texto, ese libro, porque vamos a ver ahí cómo se organizó y estructuró la iglesia después de que Jesucristo se va, y de hecho van a haber mecanismos de resolución de conflictos dentro de la iglesia, como el primer concilio de Jerusalén, y después la iglesia en el tiempo fue desarrollando. Nosotros tenemos poca historia de los concilios que no han ido a la historia, pero ahí está narrado el primero. El primero. Mucho más, y la cosa se libertó un poco hoy, pero ahí tenemos un mecanismo al final de resolución. Buen punto, sí. Tenemos muchos ejemplos, buenos ejemplos. En el libro de Hechos vamos a encontrar cosas, por ejemplo, que son solo de hechos y que nos van a volver a ocurrir, pero hay otros que sí. Hay otros eventos, por ejemplo, la elección de un apóstol mediante la suerte. ¿Es algo que vamos a hacer en nuestro tiempo? No. Pero sí reunirnos por concilios, porque ustedes saben que Matías fue escogido por suerte. Se echó suerte y salió escogido Matías. ¿Ya? Claro, eso lo voy a explicar después en más detalle, porque la suerte mostraba la voluntad de Dios, y así lo entendieron los apóstoles, que era la voluntad de Dios que Matías sea el apóstol. Pero no vamos a hacer eso, por ejemplo, con Scott. Cuando estemos en su examinación, vamos a cara o sello, y si es sello ya es pastor, y si no, no. No, pues eso, hay eventos de hechos que se quedan en hechos. Ahí, no salen de hechos. Pero hay otros eventos, otras prácticas que sí, hasta nuestro tiempo. Entonces, esa distinción igual la vamos a ver, va a ser muy importante que la tengamos en cuenta. Gracias, Cristian. Buen aporte lo de los concilios, de los mecanismos que la iglesia fue tomando y fue desarrollando en la historia. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿No? Ya, oremos. Antes de orar, acá están las fuentes que utilicé para hacer este estudio, ¿ya? En esta primera parte, sobre todo, me voy a basar en este comentario de Simon Kistemaker y la introducción al Nuevo Testamento de Carson y Moore. Y ya después, más adelante, cuando entremos a profundizar los temas, me voy a basar en este libro que se llama The Acts of the Risen Lord Jesus. Es un libro que está en inglés, hermano, no está en español. Pero ahí, con la ayuda del Señor, con una herramienta fui traduciendo. Así que eso, hermanos. Oremos, ahora sí, oremos.
Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te preocupaste de cada detalle por tu iglesia. Tenemos libros como los Evangelios que nos narran cómo se desarrolló el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos libros como los Hechos que nos explican cómo continúa ese ministerio, pero celestial ahora. Tenemos las epístolas que nos explican también cómo nosotros como iglesia respondemos a esto, cómo debemos vivir para ti. Tu palabra, en otras palabras, Señor, es suficiente para nosotros. Tenemos ahí todo, toda la Escritura es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento para entender. Danos también compromiso, Señor, y diligencia cada domingo en la mañana para asistir a estas clases, Señor, porque sin duda serán de beneficio y provecho para nosotros. Guíame a mí, Señor, a enseñar con fidelidad y permite que estas clases no solo se queden en lo teórico, sino que también puedan ser una causa, Señor, de cambios en nuestra vida, cambio de perspectiva, Señor, cambio y buen fruto, aquellas obras que a ti te agradan. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.